plataforma Aire Limpio Norte, pues que nos hayáis dado la oportunidad de venir aquí a explicar el estudio que hicimos desde la mesa de trabajo por el cierre de la incineradora de Valdemín-Gómez durante 2021 y 2022 en el ámbito de la incineradora. Como decía antes Marian, la mesa de trabajo por el cierre de la incineradora de Valdemín-Gómez la formamos 3 organizaciones, que somos Grama, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que desde hace varios años pues, venimos realizando una campaña sostenida buscando ese cierre deseado de la incineradora de Valdemín-Gómez, por un lado por ser una instalación, una planta peligrosa para la salud del medio ambiente y la salud de las personas, y por otro lado porque consideramos la incineración como una técnica incompatible con las políticas de residuo cero y con las posibilidades, lo vemos incompatible con los procesos de reciclaje y de reutilización de los materiales de la basura, ¿no? Se ha movido, pero bueno, no pasa nada. El origen del estudio que hicimos entre 2021 y 2022 está en un estudio que hace Zero Waste en 2019, me parece, en una planta incineradora en Holanda, la planta que se denomina REC, en la ciudad de Harlingen, que en ese momento, y yo creo que actualmente también, es la planta incineradora más moderna que existe en Europa. Por tanto, con unas medidas de seguridad y de controles más avanzados que cualquier otra planta incineradora que pudiera haber en Europa. Este estudio que Zero Waste nos realiza junto con la ONG ToxicoWorks, que es una ONG que se sitúa en Holanda y cuyos objetivos es precisamente la investigación de la toxicidad de sustancias que puedan aparecer dentro de los procesos de tratamiento de los residuos, llegan a la conclusión de que las emisiones de dioxinas que tiene esta planta están infravaloradas dentro de los controles normales que se hacen de los residuos de esta planta. El problema que tiene tanto esta planta de incineración como el resto de plantas de incineración en Europa es que los sistemas de medición de contaminantes no se realizan en continuo, sino que se realizan en determinados momentos, que además esos momentos en los que se hacen esas mediciones coinciden con el funcionamiento normal de la planta. No se mide cuando la planta incineradora está en parada, cuando deja de funcionar, o en el arranque de la incineración. En esos momentos son los momentos más críticos porque puede no haber una combustión completa de los materiales y por tanto la cantidad de contaminantes orgánicos persistentes que puedan estar emitiendo esas plantas pues son mucho mayores. Y además tampoco esas mediciones se hacen en momentos críticos que pueda tener la planta porque están quemando determinadas sustancias y no, digamos también, cuando se hacen esos controles se preavisa que se va a hacer esos controles. Entonces, si yo sé que tengo en mi planta problemas, pues voy a quemar determinados materiales o puedo hacer que se quemen determinados materiales que den menos problemas, ¿no? Además, hay un gran problema para obtener los datos de estas mediciones oficiales, que aunque sean incompletas, que aunque no sean en continuo, hay una dificultad para obtener esos datos de lo que están emitiendo las plantas, ¿no? Y por tanto, desde este estudio se plantea la posibilidad de hacer otro tipo de estudios en los alrededores de las plantas incineradoras que puedan determinar o que nos puedan
evidenciar cuáles son la presencia de los contaminantes orgánicos persistentes en los alrededores de la incineradora. Y esas técnicas es las técnicas de biomonitorización de contaminantes orgánicos persistentes en marcadores biológicos, es decir, en huevos de gallina, en hojas de coníferas y en musgos. Los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias sintéticas que se producen en los procesos de combustión, cualquier tipo de combustiones, pero sobre todo son muy evidentes en los procesos de combustión de los residuos. Tienen, por su composición química, se acumulan en los tejidos, sobre todo en los tejidos grasos de los organismos, y por tanto, como las gallinas que viven, que están picoteando en el suelo, esos componentes se depositan en el suelo, en las plantas en las que picotean y tal, pues pasan de su organismo a la yema, que tiene un alto contenido en grasa, dentro de los huevos, ¿no? Y por tanto, esos huevos nos pueden servir para hacernos una idea de cuál es la presencia de estos contaminantes. Con las hojas de coníferas y con los musgos también sucede lo mismo. Las coníferas pues son plantas de hoja perenne que están en el árbol pues, determinados años, en función de las distintas especies, y a través del polvo que se deposita en sus hojas y también a través del aire van acumulando esos contaminantes en sus tejidos. Y lo mismo ocurre con los musgos. Los musgos pueden vivir en distintas especies muchos años, viven en el suelo y por tanto esos contaminantes que se depositan en el suelo también se depositan en los tejidos de los musgos. Y por tanto estas tres técnicas de biomonitorización en los huevos, en las hojas de coníferas y en los musgos pueden ayudar para determinar cuál es la incidencia de una planta incineradora en el entorno que tiene la planta, ¿no? En 2021, Zero Waste decide iniciar un estudio mayor al que hizo en Holanda, con el objetivo de ver cuál es la sedimentación de las dioxinas, las PFAs, que son una familia de sustancias sintéticas, de unas 6.000 sustancias sintéticas de distintos productos que no existen en la naturaleza, que son sintéticos y que actualmente son sustancias que están prohibidas desde 2020 y que su medición no es obligatoria y no está arreglada, ¿no? Así que está comprobado que son sustancias con efectos muy negativos para la salud y para el medio ambiente, ¿no? Y lo mismo que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Y se van a medir en tres incineradoras. Una en la República Checa, otra en Valdemín Gómez, en Madrid, y otra en Kaunas, en Lituania. En cada una de esas tres incineradoras se tenían unos socios que debían de coordinar junto con Zero Waste y con Toxico Watch, que participaba como socio científico del proyecto, la recogida de las muestras y el envío de las muestras dentro de una metodología que ahora vamos a explicar, ¿no? Y en España el responsable era Ecologistas en Acción, pero lo hicimos dentro del ámbito de la mesa de trabajo por el cierre de la incineradora de Valdemín. Unos datos sobre la incineradora de Valdemín. Bueno, yo creo que tampoco hace falta enrollarnos mucho porque la conocéis, es bastante conocida, ¿no? Es una planta ya bastante antigua, está en funcionamiento desde el año 96, o sea, llevamos ya para 30 años de planta incineradora y por tanto, aunque en su momento pues tiene los sistemas de control y ahora mismo también que están adaptados a la normativa, pero podemos decir que es una planta vieja en relación a otras plantas incineradoras. Tiene una capacidad de tratamiento, o lo que se está tratando actualmente,
son más de 300.000 toneladas de residuos del municipio de Madrid, y según he leído en la memoria de Valdemín-Gómez de 2021, todavía estaban tratando los residuos de Rivas hacia Madrid y Alcalá del Rey. En el 21. Ahora mismo no lo sé. Realmente, de todas formas, con esto de los datos sobre los residuos, no solo con esto, sino con multitud de cosas, encontrar datos que no sean contradictorios con otros datos que te encuentras también oficiales de los residuos es alucinante, ¿no? Cualquiera que os pongáis aquí a escarbar un poquito, os vais a dar cuenta de que o bien no hay datos, o son contradictorios, o bueno, realmente es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Se quema aproximadamente el 25%, un poquito menos, de todos los residuos del municipio de Madrid. Y esta es la única planta incineradora que tenemos en la Comunidad de Madrid. O sea, cuando antes se nos estaban dando los datos de porcentajes, todo lo que se está quemando dentro del municipio de Madrid. O sea, es una cantidad bastante alta dentro de lo que es el ámbito de los cerca de 4 millones de habitantes que trata en las plantas que existen en Valdemín-Gómez. Quema el rechazo de las 3 plantas, la de las Lomas, las de las Dehesas y las de La Paloma, y además quema entradas de particulares, que realmente no sé quiénes son esos particulares. No es una cantidad muy grande desde el punto de vista relativo a lo que quema, pero son en torno a 1.100 toneladas año de particulares que sin ningún tipo de triaje previo pues están quemando esos residuos dentro de la incineradora, ¿no? Y bueno, pues como todas las plantas incineradoras legalizadas, pues tienen que generar electricidad que se utiliza tanto para el consumo propio de la planta como para la venta dentro de la red general de electricidad, ¿no? Y hay que tener claro también aquí que es una electricidad que los gestores de la incineradora están vendiendo para beneficio propio, porque muchas veces se nos plantea que no, estos cogen los residuos y luego se produce tanta energía para alimentar no sé cuántos miles de habitantes equivalentes a no sé cuántas ciudades de la Comunidad de Madrid. Esto es un negocio que están haciendo los gestores de estas plantas para su propio interés, o sea que están utilizando un recurso que es nuestro, de todas las ciudadanas de Madrid, para generar un beneficio empresarial, ¿no? Bueno, el proyecto se ha seguido con una metodología bastante rigurosa y bastante y establecida a través de Toxico Watch, que tiene ya una experiencia en realizar este tipo de investigaciones. En febrero de 2021 nos tuvimos que patear toda la zona de Valdemín-Gómez durante varios días, porque teníamos que localizar coníferas, teníamos que localizar granjas de gallinas que produjeran huevos, y en otras zonas de Europa pues las incineradoras pues se ubican en entornos pues deben ser como más rurales, en los que bueno, pues existe una cierta actividad rural que da posibilidad de encontrar granjas de gallinas y un medio ambiente un poco más cuidado. El entorno de Valdemín-Gómez seguramente es el entorno más transformado, más deteriorado que existe en el término municipal de Madrid, y posiblemente uno de los más degradados que existen dentro de la Comunidad de Madrid. O sea, ya el problema de encontrar coníferas para hacer el estudio en el ámbito del radio de 5 kilómetros en torno a la incineradora ya fue un trabajo bastante complicado, que tuvimos que mapear, mirar en fotografía aérea previamente y luego trasladarnos a la zona, con las dificultades que también entraña la movilidad dentro de la zona, en la que pues, sabéis que es una zona con ciertos problemas sociales y de inseguridad, y bueno, pues todo eso fue una pequeña aventura que tuvimos que sufrir las personas que realizamos el muestreo. Se nos pedía que recogiéramos pues esos puntos de coníferas. En principio también se incluyó olmos, pero
luego se desechó porque el olmo, pues, sus hojas pues es una especie de hoja caduca y por tanto no servían para el muestreo. Musgos y huevos. En un perímetro, en un radio, perdón, de 5 kilómetros, pero preferentemente dentro del kilómetro, o a ser posible dentro de los 2 kilómetros dentro de ese radio del entorno de Valdevincome. Y vaya, que fuimos capaces de conseguir suficientes sitios que fueron validados por ToxicoWatch. Se nos pedía que tuviéramos en cuenta también la dirección del viento predominante en Madrid, bueno, pues ahí tenéis el gráfico de la rosa de los vientos de Madrid, y no siempre fue posible. O sea, teníamos que trabajar con lo que teníamos, porque directamente no había en muchas ocasiones pues especies pues, suficientes en esa dirección del viento, ¿no? Nos dieron el visto bueno para los muestreos y en julio de 2021 pues, empezamos los muestreos, ¿no? Encontramos una granja, bueno, luego si acaso lo explico, ¿no? Enviamos muestras de huevos de una granja, ¿no? Bueno, pues de una persona que dentro de su infravivienda en la Cañada Real pues tenía una serie de gallinas para autoconsumo y a través, fue bastante complicado encontrarlo, y a través de la mediación de personas que trabajan dentro de la Cañada Real pues conseguimos que se nos cedieran una muestra de 6 huevos en 2021, eso está mal, una en julio de... en octubre de 2021 y en julio de 2022. Los pinos y arizónicas se nos pedía una muestra mínima de 100 gramos de hojas a una altura aproximada de 1,5 metros, aunque tampoco fue posible, muchas veces tuvimos que ir con una escalera, era para verlo, en Cañada Real hay una escalera haciendo el pino, bueno, la gente flipaba, ¿no? Intentando la dirección del viento y en las distintas estaciones había distintas pies de pinos o arizónicas y se nos pedía que fueran de distintos ejemplares también para tener una muestra representativa. Y todo se metía en bolsas de plástico de alta densidad que nos enviaba ToxicoWatch y se cerraban de forma adecuada, se identificaban e inmediatamente se mandaban para los laboratorios holandeses. Y los musgos, más de 100 gramos de musgos en tarros de cristal, debidamente esterilizados y envueltos en papel aluminio, también para que no hubiera ningún tipo de interferencias, ¿no? Y se enviaron muestras tanto en 2021 y en 2022. La diferencia de fechas que veis está motivada sobre todo vino Jalek, que es uno de los técnicos de Zero Waste aquí a España, a muestrear en julio, ¿no? Imaginaros julio, Valdevincome, y dijo, vamos a muestrear musgos, ¿no? Y entonces pues, los musgos eran secos, absolutamente secos, y no era posible coger esas muestras, y por eso hay muestras que cogimos en el mes de octubre, y a pesar de eso nos decían, esto está muy seco, ¿no? No es posible que... Bueno, todo eso se manda, no se manda a ToxicoWatch, sino que se envía a unos laboratorios independientes en Holanda, laboratorios con todas las autorizaciones y realizando los protocolos que vienen establecidos dentro de la normativa europea, ¿no? Y ToxicoWatch ha sido quienes han interpretado estos datos, o sea que no son ToxicoWatch una parte interesada que no ha llegado a estos datos, sino que todo está debidamente reglamentado conforme a lo que indica la normativa. Bueno, esto es en la granja donde conseguimos los huevos, ¿no? Está determinado, porque esto es una de las cosas que se nos han criticado dentro del estudio, y está geolocalizado, tenemos el nombre de la persona, la edad de las gallinas era de entre 2 y 3 años, o sea, era una muestra que se podía utilizar perfectamente, ¿no? Estas son las estaciones de muestreo de los pinos, a distintas
proximidades de la incineradora y bueno, pues aquí quedaros con la estación esta de Pino 1, que esa pues fue una de las que más llamó la atención dentro de todo el estudio de las distintas plantas, no solo de este estudio, sino de otras de Europa, ¿no? Y estos son los distintos lugares donde encontramos arizónicas, ¿no? A una distancia la mayor de 3 kilómetros, que servía también como lugar testigo para las muestras más cercanas a la incineradora, y estos son los sitios donde muestreamos los distintos musgos, y además se nos pidió una muestra testigo fuera del ámbito de la incineradora, y lo ubicamos a más de 30 kilómetros, era lo que nos decían, aquí cerca en Sotovinícolas, ¿vale? Los resultados. Bueno, pues este mapa general muestra pues, el resumen de los resultados. Todo lo que veáis en rojo o negro, el informe está publicado, tanto en inglés como en castellano, lo podéis ver en nuestras páginas web, y es un poco complicado de comprender, ¿no? Pero bueno, sí que tiene unos códigos que a cualquiera que se ponga puede saber interpretarlos. Todo lo que aparece en negro o en rojo son niveles superiores a los niveles de contaminantes orgánicos persistentes que pueden tener tanto las coníferas, las hojas de coníferas, como los musgos y como los huevos, ¿no? Incluso niveles altos de PFAs en los huevos. Existe una correlación, una cierta correlación de... Uy, ¿qué ha pasado? Aquí. ¿Esto le apunté? Aquí, perfecto. Vale, podéis ver cierta correlación, sobre todo en los musgos, de cuanto más nos acercamos a la incineradora, más es la cantidad de contaminantes orgánicos persistentes que hemos encontrado en los musgos. También en los pinos, ¿no? Vemos aquí estos que están a 4 kilómetros estarían en unos niveles aceptables, digamos, y según nos acercamos, los más próximos a la incineradora serían los que tienen mayores niveles de contaminantes, aunque tenemos algunos también fuera que tienen pues, también niveles bastante altos, ¿no? Por distintos componentes, ¿no? Pues bueno, en cuanto a los huevos... Sí, si puedes... Sí, vale, sí, te lo digo, sí. Vale. En cuanto a los huevos, bueno, niveles altos, nos quedamos que todo va a tener niveles altos de dioxinas, de PFAs y de HAP. Nos encontramos que en la muestra de España, como también las muestras de las otras incineradoras, pues esos huevos no se podrían consumir por humanos, ¿no? Si hubiera ahí una granja no podría comercializar estos huevos, y a estas personas les hemos dicho que con esos huevos pues que por favor no se los coman. Pero bueno, los musgos también, los niveles elevados de dioxinas, que más niveles cuanto más nos acercamos a la incineradora, y además pues se quedaron alucinados porque encontraron los valores más elevados medidos hasta entonces en cualquier estudio de biomonitorización que hizo ToxicoWatch, que había realizado otros también en plantas de Bélgica, Francia y País Vasco, ¿no? En cuanto a las hojas de coníferas, sobre todo, pues también niveles muy altos, por encima de lo que marca la normativa, sobre todo niveles muy altos en cuanto más cerca de la incineradora, y también eran los niveles más altos medidos en cualquier otro estudio de biomonitorización que había realizado en pinos y arizónicas por parte de ToxicoWatch. Sobre todo la estación esta de Pino 1, esta de aquí, son estos pinos que veis aquí. Nos encontramos que justo enfrente de estos pinos se encontraba el cementerio de cenizas de la incineradora, y el estudio tiene como conclusión de que posiblemente este vertedero, al cual pues, tuvimos oportunidad de denunciar al SEPRONA cuando estábamos por allí, sacar imágenes y movilizarlo en los medios de comunicación, pues posiblemente esos niveles tan altos tengan que ver con la cercanía
a ese vertedero, ¿no? A esas sacas abiertas y puestas de cualquier manera, ¿no? Conclusiones. Pues, bueno, hay evidencia de que en el entorno de Valdemingómez se están depositando sustancias enormemente perjudiciales para la salud de las personas y para el medio ambiente, y por tanto se deberían de adoptar medidas apropiadas, que desde mi punto de vista sería el cierre de la incineradora, y que los resultados que obtenemos contradicen los estudios que se han realizado tanto en el gobierno de Manuela Carmena y otros anteriores del Ayuntamiento de Madrid sobre la presencia de estos contaminantes. Y otra de las conclusiones es que sería necesario realizar estos estudios, no solo mediciones en continuo en la incineradora, sino realizar estudios de biomonitorización por parte de las autoridades en Valdemingómez y en otras incineradoras. Y perdonad, si me alargo un poquito. No, es interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos aplaudir, mira, de paso adelante.